Tengan un cordial saludo, mi nombre es Sabrina Cepeda y el nombre de mi compañera que forma parte de mi equipo es Nicole Domínguez. Este video es realizado para la 16ª Jornada de los Defensores de Derechos Humanos, año 2020, y la 5ª Feria de Conocimiento Digital sobre Derechos Humanos, Herbert Anaya, llevada a cabo por la Universidad de Salvador y el Colectivo de Derechos Humanos Herbert Anaya. Nuestro eje temático es los acuerdos de paz y derechos humanos, y el tema que abordaremos es ¿cuáles son las causas estructurales que dieron origen al conflicto armado en El Salvador? Caos, represión, persecución política, desigualdades y exclusión social fueron las variables que más predominaron en los años más peligrosos de la historia política nacional. El conflicto armado en El Salvador ocurrió entre los años de 1980 a 1992. Este conflicto fue sangriento y se violaron muchos derechos humanos a la sociedad. También impactó el desarrollo económico del país, destruyó parte de su infraestructura y provocó la migración de miles de salvadoreños. Los protagonistas de este conflicto fueron las fuerzas guerrilleras del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, y la Fuerza Armada de El Salvador, FAES. Este conflicto llegó a subir con los acuerdos de paz en el año de 1992. Las causas estructurales del conflicto armado se pueden encontrar en la larga permanencia de un régimen político autoritario, que anulan la convivencia pacífica y anulan la libertad de pensamiento. Existe una intolerancia donde la fuerza se impone ante el diálogo, hay un total irrespeto a los derechos humanos, se hace uso de la fuerza ante la exigencia de democracia y se hace uso de la violencia para reprimir un conflicto social. Ahora les voy a mencionar algunas causas externas que influyeron en el origen del conflicto armado en El Salvador. Para esto les voy a estar mencionando algunos acontecimientos importantes que se dieron durante el contexto político y socioeconómico de América Latina en los años 60, 70 y 80. Entre la primera causa podemos encontrar la aceleración del proceso de polarización en El Salvador. La Unión Soviética como Estados Unidos contribuyeron al recrudecimiento del conflicto armado, brindando preparación política, ideológica, militar y apoyo económico a los dos grupos en armas. Otro acontecimiento fue el impacto de la Revolución Cubana en 1959 en América Latina, que vino a dar un aliento de vida y una esperanza a los movimientos sociales e insurgentes. Número 3. La implementación de una ideología de seguridad nacional en América Latina por Estados Unidos, como defensa a la Revolución Cubana, para mantener la seguridad interna frente a las amenazas de revolución. Para lograr este objetivo era menester el control militar del Estado. 4. Se crea la idea de un enemigo interno, el comunismo, en los países de América Latina, que anula la democracia. El enemigo interno es aquel que cuestiona el sistema y promueve otro sistema. 5. El pensamiento social de la Iglesia Católica. A partir del Concilio Vaticano II en 1965, la Iglesia Católica asume un papel más activo en el campo social, asume un compromiso de opción preferencial por los pobres, justo cuando el comunismo avanzaba por el mundo desempeñando esta tarea. 6. Influencia de la teoría de la liberación. Esta teoría cuestiona cómo ser cristiano en un continente oprimido. Esto lo vemos reflejado en la década de los 80 en El Salvador, ya que hubieron muchos asesinatos de sacerdotes que fueron silenciados. Esta teoría rompe con el opio de la religión, ya que la fe debe liberar al ser humano de la opresión. 7. Surgimiento de una educación popular y liberadora. Es una corriente educativa que nace a partir de la marginación de los sectores más desposeídos por la educación formal. Esta educación empodera al individuo con conocimiento para transformar la realidad, ya que la ignorancia es una forma de opresión. Ahora les voy a estar mencionando algunas causas estructurales internas que dieron origen al conflicto armado. Para esto les voy a estar mencionando algunos acontecimientos importantes que se dieron en El Salvador durante el siglo XIX. Entre las causas políticas podemos encontrar que desde la independencia y Federación Centroamericana surgió una disputa del poder del Estado entre liberales y conservadores, donde se vivió un periodo de gran inestabilidad política. Entre las causas económicas podemos encontrar la abolición de la propiedad comunal y ejido bajo el gobierno de Rafael Saldívar, decretando la abolición de la propiedad de tierras comunales. Y entre las causas sociales podemos encontrar la insurrección de 1833, dirigida por Anastasio Aquino, donde los campesinos despojados de sus tierras y sometidos a trabajos no remunerados empezaron a rebelarse en contra de los terratenientes y las autoridades. Ahora les voy a mencionar algunas causas estructurales internas que se dieron durante el siglo XX en El Salvador. Entre las causas políticas podemos encontrar un periodo de dictadura militar entre los años de 1931 a 1979, iniciando con el general Maximiliano Hernández Martínez, periodo donde el ejército controla el Estado hasta 1979, siendo el último presidente militar Carlos Humberto Romero.
Otra causa política son los fraudes electorales en los gobiernos de Arturo Armando Molina y Carlos Humberto Romero en los años de 1972 y 1977. Entre las causas económicas podemos mencionar el periodo de la República Cafetalera, donde los liberales y conservadores desde el poder reforman el sistema de tenencia de la tierra. Entre las causas sociales podemos encontrar el surgimiento de la oligarquía cafetalera, que estaba compuesta por los principales inversionistas y comerciantes, que obligaban a los jornaleros a rendir el máximo de sus posibilidades y a pagar los más bajos salarios que fuese posible pagar. Otra causa social que podemos mencionar es el levantamiento campesino de 1932, que fue producto de una represión por parte de Maximiliano Hernández Martínez, que dejó alrededor de 32.000 indígenas muertos. Otra causa es el surgimiento de los movimientos insurgentes, que nacen a partir de las condiciones políticas, económicas y sociales adversas al ser humano, donde los sectores de las clases bajas optaron por la lucha armada revolucionaria. Otra causa es la creación de grupos paramilitares por parte del Estado. Los grupos de poder económico implementaron medidas de fuerza contra quienes cuestionaban su poder y riqueza, auspiciando grupos paramilitares. Y la última causa que les voy a estar mencionando sería el inicio de este conflicto, pero aumentó las tensiones, y es que fue el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, quien llamaba a la conciliación a través de sus homilías, y en su última homilía hizo un llamado al ejército para que en el nombre de Dios cesara la represión contra el pueblo. Ahora les voy a hablar un poco sobre el impacto que tuvo el conflicto armado en los derechos humanos. El conflicto armado violentó el derecho fundamental a la vida, a la integración física y moral del individuo, el derecho a la libertad de pensamiento, el derecho a la propiedad, el derecho al sufragio, violentó el derecho a organizarse e impactó el libre ejercicio de la religión. Durante el conflicto armado se estima que las pérdidas humanas sobrepasan los 75.000 muertos. La guerrilla fue producto del estado de represión por parte de los militares, donde muchos derechos humanos no habían sido garantizados a la sociedad. Ahora les voy a hablar un poco sobre los avances que se lograron a nivel social y normativo en El Salvador a partir de este conflicto. Se logra la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Se logra la participación de los grupos insurgentes en la política por medio de la Ley de Reconciliación Nacional. Se crea la Policía Nacional Civil, se modifican los principios doctrinarios de la Fuerza Armada y se crea el Tribunal Supremo Electoral para la vigilancia de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía. Actualmente se encuentra vigente la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, aprobado el 20 de marzo de 1993, cuyo acto jurídico es el olvido de los crímenes de guerra durante el conflicto armado. Actualmente la aplicación de esta ley en El Salvador se ha dirigido por la vía de la impunidad. Concluyo que el legado muy importante que recibimos para las futuras generaciones aquí en El Salvador fue la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que vigila el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos. También nos dejó un legado histórico para poder comprender nuestra sociedad actualmente y para no repetir la misma historia. Yo propongo que para construir la paz en El Salvador se necesita la reestructuración del sistema, que garantice un orden social y que esté en función de satisfacer las necesidades de todos los individuos de la sociedad y que no permita la concentración de la riqueza en pocas manos. Para lograr una verdadera sanación de nuestra sociedad, debemos luchar por el procesamiento de los opresores y abolir toda amnistía que irónicamente es llamada para la consolidación de la paz, cuya única función es defender a los que fueron opresores de los grupos más desposeídos durante el conflicto armado. Todo ser humano debe ser juzgado de acuerdo a la balanza de la justicia, conforme a sus acciones. Como dijo Paulo Freire, el mundo no es, se está haciendo. Para poder construir una sociedad más equitativa en El Salvador y disminuir las desigualdades sociales, propongo el aumento de un salario digno que cubra las necesidades básicas de un hogar promedio salvadoreño y el acceso a la educación en todos los niveles para todas las personas, así como una transformación en la currícula orientada a una educación constructiva y liberadora que brinde las herramientas necesarias a las personas para transformar el mundo, ya que nuestra sociedad es cambiante y no es estática, y debe cambiar para la prosperidad en las relaciones humanas. Como dijo Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es por ello que todos los ciudadanos deben de estar atentos al quehacer del Estado y vigilar porque se cumplan los principios del republicanismo, donde el poder de la cosa pública es de la ciudadanía.